Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El peor saldo de la pandemia por COVID-19 no es el económico, sino el emocional. Según expertas y expertos en el tema, la siguiente crisis será de salud mental y uno de los grupos más afectados es el de los estudiantes, que llevan un año sin asistir a las aulas. El INEGI ayer informó que 5.2 millones de estudiantes dejaron las aulas y ese es apenas el inicio de una serie de datos preocupantes. ¿Qué medidas debemos tomar para contener la deserción escolar? Ayer, tras las reuniones encabezadas por la embajadora Roberta Jacobson, el canciller Marcelo Ebrard informó que se avanza satisfactoriamente en la búsqueda de acuerdos para encontrar mecanismos que permitan contener la migración desde el llamado Triángulo del Norte Centroamericano. ¿Qué mecanismos están en la mesa? ¿Conseguirán frenar efectivamente las olas migratorias? Y frente a la polarización del discurso político, ¿qué pasa con los medios? Según artículo 19, la estigmatización de la prensa, la desinformación y el intento por controlar Internet aumentan la vulnerabilidad de las y los periodistas en el país. La organización presentó su informe anual y reportó que en 2020 hubo casi 700 agresiones a la prensa. Veremos qué lectura dan a esto las y los panelistas de esta noche. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, la ECOVID-ED. En total, 8.5 millones de estudiantes dejaron las aulas, 5.2 millones por causas relacionadas con la pandemia y 3.3 porque tenían que trabajar. El documento ilustra no solo el impacto de la deserción escolar, sino lo que ha significado para las y los estudiantes y sus familias el cierre de escuelas en aprendizaje, costos e infraestructura. Veamos en contexto. Debido a la pandemia por COVID-19, 5.2 millones de personas de entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. 2.9 millones desertaron por falta de dinero o recursos para estudiar y 2.3 por otros motivos. Otros 3.3 millones no se inscribieron porque tenían que trabajar. En total, 8.5 millones. Del 23 de noviembre al 18 de diciembre, el INEGI realizó una encuesta telefónica para medir el impacto de la COVID-19 en la educación. 27% de quienes dejaron la escuela por la pandemia considera que las clases a distancia son poco funcionales, 25% porque alguien de su familia perdió el trabajo y 22% por falta de acceso a tecnología. Para el 56% de los hogares, el principal beneficio de las clases a distancia fue cuidar la salud y el 58% dijo que no se aprende o se aprende menos. El 27% piensa que no hay seguimiento al aprendizaje de los alumnos y el 24% que padres o tutores no tienen las competencias necesarias para transmitir los conocimientos. 7 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria utilizaron teléfono celular para tomar clases. En preparatoria la cifra bajó a 6 de cada 10 y en superior a 3 de cada 10, mientras que 5 de cada 10 usaron computadora portátil. La madre es quien más apoya en el estudio, 84% en el caso de preescolar, 77% en primaria y 60% en secundaria. Debido a la pandemia, 29% de las familias compró teléfonos celulares, 26% contrató servicio de internet y 21% adecuó un espacio para estudiar y compró mobiliario. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, miércoles de Mariana, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, un abrazo a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches y ya, por fin nos vamos de vacaciones. Ya casi. Y Ana Montaño, feminista y activista. Nos van a regañar, Eder. Buenas noches, Ana. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches a todas y a todos. Ahí, ya te escuchamos. Bien, pues primer tema de la noche. A ver, comienzo contigo, Lisa. ¿Qué destacas de este informe de la INEGI sobre el impacto de la pandemia en la deserción escolar y en la educación en general? Ya lo decía la nota, en total 8.5 de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar en curso. Sí, primero que nada, pues celebrar justamente que el INEGI haya hecho este tipo de trabajos, porque si bien llevamos un año, más de un año, hablando de esta pandemia de la COVID-19, pues sin duda alguna uno de los temas pendientes que tenemos o en los que menos hemos profundizado es cuál ha sido el impacto en educación.
Y en educación, no solo en lo que subraya particularmente la encuesta que saca INEGI en términos de deserción escolar, sino también en términos del impacto que significa económicamente en la distribución de las tareas del hogar, tener a las personas, a las niñas, a los niños escolarizados desde casa, muchas veces en hogares pues multifamiliares incluso, en donde solo hay una televisión o solo hay un par de equipos móviles de telefonía, mientras hay más de 2 o 3 o 4 niños en distintos grados que tienen que estar tomando clases al mismo tiempo, muchos de ellos sin supervisión, pero incluso cuando esa supervisión existe, pues se descarga desproporcionalmente en las madres de familia, que son por lo general también, sobre todo en aquellos hogares de escasos recursos, quienes menor instrucción tienen y menor acompañamiento pueden tener de las infancias. Entonces, esta información creo que nos habla no solo de la relación de pandemia y pobreza y lo urgente que era realmente emprender políticas públicas de salvaguarda del ingreso y de las posibilidades económicas de las familias. Ya lo decía la nota, ¿no? 2 de cada 10 familias pues incurrieron en un gasto adicional para poder comprar equipos móviles, ¿no? Teléfonos celulares inteligentes, o tuvieron que contratar servicios adicionales de internet, pues lo cual supone una carga económica importante. Pero lo segundo, y creo que ahí mis compañeras y mis compañeros pueden profundizar un poquito más, también tiene que ver con la calidad de la propia educación que están recibiendo pues estas infancias y estas adolescencias en estos momentos de crisis, la posibilidad de poder tener también el aprendizaje vivencial que significa estar en una escuela, la posibilidad de mejorar y ver atendida su salud mental, porque llevamos un año de encierro, muchos niños y niños no tienen acceso a lugares de esparcimiento seguros, los parques están cerrados, los padres están encerrados con ellos ahí, la violencia, lo hemos hablado en esta mesa muchas veces, también se ha hecho presente, y pues hay, yo creo, mucho que debatir alrededor de esto, porque hay vergüenza, hay bullying, hay poca capacidad tecnológica, hay brecha digital, y yo la verdad es que sí celebro que estemos teniendo esta discusión y que exista una calidad de la información estadística a partir de estas encuestas del INEGI que pues nos permitan no solo visibilizar esto, sino tomar decisiones, ¿no? Acá eso ya no nos toca, pero ojalá que quien sí está en esa situación de poder se ponga las pilas. Así es. Eder, ¿coincides con Lisa, con las cifras que presenta el INEGI? ¿Qué podemos decir sobre la funcionalidad de la estrategia que impulsó la Secretaría de Educación Pública para la educación a distancia en los programas de Aprende en Casa 1, 2? ¿Y qué medidas tendríamos que tomar para contener esta deserción escolar? Sí, yo creo que me parece muy importante, coincido con Lisa, en la importancia de que el INEGI esté haciendo estas investigaciones. Ojalá que el resto de países del mundo también cuenten con estos estudios, porque eso nos va a permitir focalizar los esfuerzos para la recuperación, porque efectivamente no solo es la recuperación económica, también lo que tiene que ver con salud emocional y con el tema de los niveles educativos. Hay que poner el foco y el énfasis en estos datos que nos está arrojando ahora el INEGI. Hace un par de meses platicaba yo con algunas madres de familia y lo difícil que ha sido para ellas atender el trabajo, atender la cuestión educativa, y les voy a confesar, yo hacía una reflexión que la verdad es que si tuviera un hijo o hija en edad escolar, no lo hubiera registrado este año para la escuela, y creo el INEGI, lo que leí fue que el 21% de las deserciones en nivel primaria fue esa la decisión, que pierdan este año para que no haya más tensiones, para que no haya más presión, y ya con la normalidad el año que entra puedan regresar las niñas y niños a la escuela. Es una situación muy compleja. Qué bueno que tenemos estos datos, porque entonces, insisto, el gobierno federal podrá atender de manera más adecuada. Un año antes de que iniciara la pandemia, se aprobó la nueva reforma educativa que busca generar un proceso de educación integral que tenga que ver sí con la especialidad, pero también con el sentido humanitario. Aquí lo celebramos un montón, pero después vino la pandemia y todo lo que se estaba comenzando a desarrollar se vio truncado. La calidad de la educación en los últimos 50 años ha sido pésima, y eso
eso no ha cambiado y se está profundizando ahora. Entonces, el gobierno federal tendrá que implementar mecanismos más claros, más asertivos para poder corregir esto y para encontrar mecanismos para que todas esas infancias y juventudes que ahorita por cuestiones económicas tuvieron que desertar puedan volver a la escuela cuando haya condiciones de normalidad. Me parece que ahorita evitar la deserción es muy complicado, pero sí tiene que haber un programa para que cuando comience ya la normalidad escolar puedan regresar todas y todos a sus aulas. Bien. Ana, Eder pone sobre la mesa algo que se ha comentado mucho en la opinión pública, que es esta decisión de algunas madres y padres de familia de no inscribir a sus hijos a la escuela en esta modalidad a distancia. Pero ¿qué impacto tiene esto en el rezago educativo? Ya vemos las cifras que presenta el INEGI, que se pueda continuar a través de los años si esto sigue ocurriendo. Y también preguntarte sobre esto que comenta Lisa, sobre la distribución de las tareas del hogar y el papel preponderante que ocupan las mujeres en el acompañamiento del estudio en los estudiantes. Pues mira, igual creo que pues es un tema que da para muchísimas cosas y también coincido en que pues difícilmente lo hemos abordado en las lecturas que se han dado sobre la pandemia en términos generales en la opinión pública y específicamente sobre estos dos temas que mencionas. Pues sí, yo también creo que es una decisión ya muy personal de las madres y padres de familia sobre si continuar o no con la educación, porque en muchos casos pues sí, prefieren dejar este año con la expectativa de que el próximo año se normalicen las condiciones del próximo ciclo escolar y entonces pues pueda retomarse el aprendizaje. Sin embargo, como dices, efectivamente, sobre todo en las etapas de la primera infancia y de la edad de niñas y niños en primaria, pues esto suele tener también impactos en su desarrollo pues de la personalidad, etcétera, ¿no? Por la edad en la que están, y eso puede llegar a generar que vayan teniendo pues que a la falta de este desarrollo de las capacidades intelectuales al momento de intentar retomar los estudios pues puedan tener algunas complicaciones de esa índole que de por sí pues yo creo que el diseño del sistema educativo mexicano y además las condiciones estructurales que en general pues imposibilitan una calidad educativa importante, pues bueno, este retroceso, digamos, yo creo que es uno de los impactos menos medidos y menos visibles del COVID y además de los que menos se han puesto atención. Es un tema a nivel mundial, hay que decirlo, tanto la ONU, UNICEF, el Banco Mundial, etcétera, diversos organismos internacionales han planteado el tema sobre la mesa y la realidad es que, bueno, pues que ha sido muy complicado encontrar soluciones genéricas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí en muchos casos tiene que ver a lo mejor con las conexiones y con los temas de infraestructura tecnológica, pero en muchos otros tiene que ver con decisiones muy personales, con temas de que, pues no sé, las mismas familias están teniendo unas situaciones de duelo, de personas enfermas, de personas que tienen que salir de casa, etcétera. Y pues bueno, es difícil de por sí, ¿no? Mantener a las niñas y niños en la escuela teniendo una vida en precarización y pues más en esta situación. Yo creo que sí es un tema de que se tiene que replantear completamente la estructura, tanto la infraestructura educativa, porque yo creo que sí tenemos que tener modelos más efectivos y pues también en la parte del tema de género, pues bueno, se ratifica el tema de que las mujeres seguimos haciéndonos cargo de las labores de cuidados en su mayoría y esto también tiene que empezar a cambiar. Sin embargo, pues en las condiciones actuales se ve difícil, ¿no? Porque cuando hay que elegir quién lo hace, pues bueno, actualmente sigue siendo las mujeres las que se quedan a cargo de las labores de cuidado y también es un tema muy relevante. Bien. Alfredo, finalmente, ¿tú cómo estás viendo este tema? Y también preguntarte qué podemos esperar de la estrategia federal y bueno, también de los estados para la apremiante reapertura de clases. Que creo que la constante o la queja que hacen los grupos inconformes, en este caso porque se mantengan las escuelas cerradas, en todos los espacios y en todas las ocasiones refieren que no hay una posibilidad de diálogo. No se está hablando con las personas, con los actores fundamentales, a partir de la propia Secretaría de Educación Pública, como no se hizo el año pasado cuando empezaron los programas de educación a distancia. Y pues creo que eso es preocupante, pero todo el tema en general es la clara muestra de todo lo que han dicho aquí Lisa, Ana y Eder, son una muestra de lo diferenciado que impacta la pandemia a las personas y me gustó mucho que empezara o que se presentara la nota al inicio del programa como un problema, con el énfasis de los problemas de salud mental,
porque creo que está súper estigmatizada todavía la necesidad que tenemos todas las personas que a un año de encierro, a un año de que la normalidad nos rompió la comodidad o la cotidianidad en la que vivíamos. Hay personas que todavía se resisten como a entender que es sano ir a terapia, que el impacto para los niños, para los escolares, para las personas que, sobre todo los menores que llevan tanto tiempo en casa es diferente, pero en todos los casos, yo de todas las personas que conozco que tienen hijas o hijos, las personas que hemos entrevistado, no hay una sola persona que refiera que la está pasando en esta altura bien con sus hijos e hijas en casa, y además con esta modalidad de distancia. Y por ahí hay que rescatar que hay iniciativas como la que ha empujado muy visiblemente Gabriela Alarcón, sí, Abre mi Escuela, que por lo menos nos debería de abrir la oportunidad de diálogo. Hay experiencias comparadas. En Argentina, un mes ya de clases en Buenos Aires, más bien, específicamente, con 0.17% de la comunidad educativa, de 89% de alumnos que asistieron a clases. Creo que es momento de hablar seriamente de si es posible un regreso lo más posible y de qué forma, ¿no? Más allá de lo que se tiene, solo semáforo verde, solo Campeche, etc. Bien, pues se terminó el tiempo para discutir este tema esta noche, pero como ya lo comentan ustedes, sin duda es un tema que da mucho para debatir, así que seguramente lo retomaremos por acá. Vamos a una pausa. Representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos tuvieron ayer una serie de reuniones para buscar acciones conjuntas para lograr una migración segura y ordenada desde Centroamérica. Mientras los acuerdos llegan, la migración irregular sigue. ¿Qué opina la mesa de los mensajes enviados por las autoridades mexicanas y las estadounidenses? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.